La exposición que presentamos ahora en la Biblioteca del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y que lleva como título El peso de la forma, el diseño gráfico de Carlos Cruz Diez, tiene como objetivo dar a conocer una faceta poco conocida de la obra producida por el maestro cinético que todos conocemos, su diseño gráfico, que él ejerció durante toda su vida desde muy temprano hasta prácticamente poco tiempo antes de su muerte. Nace esta exposición como iniciativa del Archivo Fotografía Urbana de Caracas, que aparte de conservar más de 100.000 imágenes fotográficas de la fotografía venezolana, tiene un interés particular por el diseño gráfico, sencillamente porque este es uno de los, digamos, de los circuitos privilegiados en los que circula la imagen fotográfica, en la prensa escrita, en las revistas, en los libros, y aunque ahora circulan mucho, muy a menudo por el internet, el libro y el arte gráfica en general siguen siendo uno de los espacios privilegiados de circulación para la imagen fotográfica. Ellos me pidieron entonces curar esta exposición que discutieron con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y me tocó a mí pues la responsabilidad de organizar la muestra y de decidir la selección de libros, de revistas, de folletos que había que presentar en la exposición. Para eso yo intenté una exposición eminentemente didáctica y documental para mostrar el trabajo realizado por Cruz Diez entre 1930 y 2015, una vida completa de trabajo dedicada al diseño y a las artes plásticas. Y por supuesto a la relación que existe entre esas dos áreas de actividad de Carlos Cruz Diez, que es fundamental. Pensé 5 áreas museográficas para la exposición. Una primera que titulamos Una vocación, de 1930 a 1946, y donde reunimos una serie de dibujos y de trabajos de Carlos Cruz Diez desde que era un niño, en 1930, con sus primeros dibujos infantiles y sus primeros diarios. Eran pequeños periódicos que él hacía para la escuela cuando tenía 12 años y donde él muestra ya un interés particular por los signos de progreso, el avión, el automóvil, el movimiento, y que por supuesto van a ser fundamentales para comprender el interés del artista cinético por lo moderno, por el progreso y por todas las técnicas de la industria, por ejemplo, que son característicos del arte moderno. ¿Por qué incluir en esta sección dibujos infantiles cuando no son realmente diseño? Lo pensamos esencialmente porque en ellos se manifiestan ya factores de estilo, ese interés por los signos de progreso como el automóvil, el avión, pero también elementos de estilo como una paleta muy particular que vamos a encontrar en la obra de Cruz Diez desde sus primeros dibujos infantiles de 1930 hasta su obra como artista maduro, como artista cinético. Y además de eso, una propensión a los elementos repetitivos y seriales que están presentes desde sus primeros diarios de los años 38 o 40. Por eso lo incluimos allí, aunque no sean esencialmente diseño, porque indican una constante de estilo que va a ser característica en el artista maduro. Una segunda sección la hemos titulado Diseñador y Artista, de 1946 a 1960, que marca el inicio de la obra profesional de Carlos Cruz Diez en 1946, cuando monta su primer taller de diseño al servicio de la McCann Erickson, una compañía americana de publicidad que dirigía, digamos, la cartera internacional de la Standard Oil americana en lo que respecta a la publicidad. Luego de unos 8 meses de trabajo para la McCann Erickson como empleado, le proponen crear su propio taller de diseño para hacerle servicios a la McCann Erickson. Y por supuesto es una ocasión que utiliza Carlos Cruz Diez para empezar también a responder a las necesidades de publicidad de un gran número de empresas privadas y nacionales, venezolanas, que en ese momento comienzan a tener una gran expansión, todos motorizados por el desarrollo de la industria petrolera venezolana. En 1960 se marca un momento importante porque es cuando Cruz Diez, habiendo desarrollado ya los elementos básicos de su obra como artista cinético, se instala en París y empieza una carrera internacional tremendamente importante, que él comienza también como diseñador, porque cuando llega a París y no conoce a nadie, ni artista, ni tiene trabajo, necesita vivir de su trabajo y empieza a trabajar entonces como diseñador independiente para galerías, para museos, para también empresas como Lafayette, y a trabajar con las imprentas de París, en particular la imprenta que se llamaba la imprenta Mazarina, que le daba trabajos muy diversos de la industria farmacéutica,
de las grandes tiendas por departamento de París, en fin, y de una cantidad de clientes para los cuales él diseña catálogos, folletos, diseños. Eso hasta 1967, que es cuando él obtiene un contrato fijo con la Galería Denis Donné, que digamos motorizaba y manejaba el desarrollo del arte abstracto y cinético en París, y entonces deja de necesitar el trabajo comercial como diseñador y se dedica a su obra plástica prioritariamente. Ese es el momento en el que iniciaría entonces un cuarto periodo, pero antes de ese cuarto periodo yo pensé en un pequeño núcleo también curatorial que llamé Liberar el color, y que está destinado a mostrar las relaciones íntimas que mantiene Carlos Cruz Díaz como artista plástico con la industria gráfica y en particular con los métodos de reproducción fotomecánica de la imagen, porque es a partir de allí, de la industria editorial y de la imprenta, que Cruz Díaz, digamos, extrae las herramientas básicas de su obra como artista cinético. Basta recordar que toda su obra, que está basada en la justaposición y superposición de tramas coloreadas, pues son el lenguaje básico también de la imprenta. Toda la reproducción de la imagen en ese momento se basaba esencialmente en la superposición y justaposición de tramas coloreadas. Una negra, una magenta, una amarilla, una azul, se superponen y generan todo el espectro solar del color en la luz solar. De manera que me pareció importante insistir en ese lazo íntimo que había entre su trabajo como diseñador gráfico y todo el conocimiento que él extrae de la imprenta y su obra como artista cinético, destinada a, como lo dice él siempre, liberar el color de la forma. De allí el título de la exposición, que llamamos El peso de la forma, porque si algo caracteriza la obra de Cruz Díaz fue una especie de enfrentamiento constante con las limitaciones que la forma y todos los elementos formales de la pintura le imponía a un artista que pretendía, por el contrario, liberar el color de la forma, liberarlo de las ataduras formales para presentarlo como color luz en el espacio. Un artista que se propone eso va a encontrar siempre en la forma un peso, una atadura que se le opondrá siempre cada vez que le intenta liberar el color. Yo recuerdo que una de las primeras cosas de la que Cruz Díaz hablaba era de que cualquier gesto que él pudiera hacer sobre la superficie pictórica fuera libre, como un gesto libre, o fuera controlado por una forma geométrica, generaba necesariamente una forma. De manera que eso es allí donde él entabla una lucha constante de lenguaje contra la forma para poder liberar el color o presentarlo como fenómeno lumínico en el espacio, que es un peso que es a la vez semántico y estructural, positivo y negativo, dependiendo del área de actividad en el cual él se desarrolla. Por ejemplo, en las artes plásticas, en su obra como artista plástico, la forma tendrá siempre un peso, yo diría casi negativo, que se le opone constantemente al objetivo principal, que es liberar el color, mientras en el diseño gráfico, por el contrario, la forma y el peso que ella tiene a la hora de pensar un libro, una publicación, un catálogo, son más bien de orden estructural y por lo tanto positivo, de manera que él debe pensar allí en el diseño gráfico la forma y ese peso que tiene ella a la hora de pensar en un dispositivo gráfico que genere sentido. De manera que nos pareció un título acorde para el trabajo gráfico en su relación con las artes visuales de un artista, que va a encontrar siempre en la forma o un peso, una traba que superar, o bien un aliado para generar sentido. La cuarta área o núcleo curatorial de la exposición se llama Artista y Diseñador Independiente, porque precisamente a partir de 1973, ya cuando él tiene su contrato con la Galería Denis Donné en 67, que deja de trabajar como diseñador por necesidad económica, empieza a liberarse de esa actividad. Pero hay un momento importantísimo, que es 1973, cuando él instala un segundo taller en Caracas. Y entonces va a tener una relación con el diseño y con las artes plásticas completamente diferente. Entre 1961 y 1973, él va a tener como eje central su actividad como artista plástico. Sigue diseñando, sin embargo, pero ya no diseña por necesidad económica, sino diseña esencialmente para sus propias actividades como artista, los catálogos o los afiches de sus exposiciones,
y también para los espacios, galerías, la Galería de Nijoné, por ejemplo, o los espacios culturales de amigos como el de Arras en el norte de Francia, que se llama el Centro Norois, y donde él pues, participó como diseñador de numerosas exposiciones y realizó numerosos afiches, entre ellos algunos de los más importantes como diseño gráfico que él haya realizado. En ese periodo entonces lo hemos titulado Artista y Diseñador Independiente. Está luego un último capítulo de la exposición que hemos llamado Diseñar por Amistad, y que es el momento en el que ya ha instalado en Caracas su segundo taller en 1973 hasta 2015, es cuando más o menos él diseña solamente para sus amigos, para Alfredo Bulton en general, el historiador del arte venezolano, con quien diseñó una decena de libros, entre los que cuentan algunas de sus mejores realizaciones, por ejemplo, el arte de la cerámica aborigen de Venezuela, que es uno de sus libros más bellos, y también otros artistas como escritores como Alfredo Armas Alfonso, que fue un amigo de toda la vida, y para quien diseñó un libro también considerable que es Hierra, un libro dedicado a los emblemas, digamos, que se utilizaban para identificar el ganado, las vacas, los caballos. Ese escritor hizo un libro sobre esos emblemas y Crudiés diseñó ese libro. En esos 5 núcleos curatoriales de la exposición hemos intentado, o a través de ellos, dibujar el desarrollo histórico de la obra de Carlos Cruz Diez, y a través de ella también el desarrollo histórico del diseño en Venezuela, esencialmente en la segunda mitad del siglo XX, que es un momento capital para el diseño en Venezuela, porque va a marcar lo que podríamos llamar el proceso de profesionalización del diseño venezolano y de la industria gráfica venezolana, donde se pasa de un diseño a finales de los años 30 y principios de los 40, realizado esencialmente por artistas, diseñadores como Carlos Cruz Diez, que tienen la sensibilidad plástica pero no el dominio técnico del diseño como tal, y se va a pasar paulatinamente a una industria gráfica donde el diseñador y el diseño como tal, como profesión independiente, adquieren un reconocimiento y un respeto que no tuvieron nunca. Antes no existía ni siquiera la noción de diseño en Venezuela, es decir, hasta finales de los años 50 la noción de diseño no existía. Se hablaba de diagramadores cuando se hablaba de la persona que decidía la relación entre las imágenes, el texto, el tipo que se seleccionaba, las fuentes que se empleaban. Se hablaba de diagramador, pero no de diseño, porque esa noción no existía como tal. Ella va a comenzar a existir a finales de los años 50 y el inicio de los 60, que es cuando realmente empieza a desarrollarse en Venezuela una industria gráfica donde el diseño cobra un valor independiente como profesión. Y allí vamos a ver que Cruz Diez, junto a otros artistas diseñadores venezolanos como Mateo Manaure, Carlos González Bogen, por ejemplo, juegan un papel fundamental, porque son ellos los que van a hacer el lazo, el link entre el conocimiento técnico que existía en las industrias gráficas venezolanas, los tipógrafos, los linotipistas, en fin, todos los técnicos que permitían la impresión de un producto gráfico, y la sensibilidad artística, digamos, visual del diseñador gráfico. Ese lazo lo van a hacer los artistas diseñadores como Carlos Cruz Diez, que van a unir, digamos, al conocimiento técnico de los tipógrafos la sensibilidad del artista plástico. En ese proceso yo creo se va a poder ver el aporte que van a tener también y que van a darle a la industria gráfica venezolana los diseñadores y artistas europeos, italianos, españoles, alemanes e ingleses y también norteamericanos que llegan al país a finales de la década del 40 y en particular al inicio de la década del 50, y que ellos sí vienen formados como diseñadores profesionalmente. Vienen con un conocimiento de la tipografía profesional, consciente del uso de la tipografía para generar sentido, con un conocimiento y con una noción clara de lo que significa ser diseñador, que es darle contenido, digamos, valor estético a la producción gráfica de los libros, de las revistas, pero con el uso consciente de las herramientas que identifican al universo gráfico, la tipografía, el uso de la relación entre las fotos y el texto, la forma misma que cobran los documentos impresos. Todo eso forma parte de un saber específico que es el que caracteriza el trabajo del diseño. Esas personas son, primero, Larry June, un californiano que llega a finales de la década del 40 a Venezuela para trabajar en la industria petrolera y particularmente las revistas corporativas de la Standard Oil, una en particular que se llamaba Nosotros, donde Cruz Diez trabajaba ya como diagramador,
Y Larry Jung viene con un conocimiento muy específico, muy profesional de la tipografía. Es él quien le va a enseñar a Cruz Díaz el uso, digamos, consciente de la tipografía como una herramienta de producción de sentido para el diseñador gráfico. Después van a llegar al país, por ejemplo, Gerd Leufer, un diseñador lituano-alemán que llega en 1951 y que viene formado ya como un verdadero diseñador, con una conciencia muy clara de lo que significa ser diseñador, de cuáles son sus herramientas de trabajo, la tipografía, los papeles, la organización significativa de la publicación que debe hacerse, el rol de la fotografía, su relación con el texto, en fin, toda una serie de elementos o de herramientas de lenguaje, características del diseño y para las cuales él viene formado profesionalmente. Luego llega también a Venezuela un año más tarde, si no me equivoco, Nedo, un diseñador de origen italiano, que van a marcar, creo que Cruz Díaz lo reconoce como tal, el inicio profesional del diseño en Venezuela. Y le van a dar un empuje muy grande al diseño, a esa actividad en Venezuela, porque van también a ser los primeros profesores de la generación posterior a la de Cruz Díaz, donde están Álvaro Sotillo, Alex Belisario, Sigfredo Chacón y un grupo de jóvenes de mucho talento que van a formarse ya profesionalmente como diseñadores, que no van a ser como Cruz Díaz esta generación de artistas que se prestan al diseño, sino ellos van a estar formados como diseñadores profesionalmente en institutos ya como el Instituto Neumann, que van a marcar el inicio también de la enseñanza profesional del diseño en Venezuela. La relación que mantiene Cruz Díaz con la producción literaria de Venezuela en ese momento, de los años 40, 50, es fundamental. Primero porque es gracias a su papá, que era un poeta amateur, podríamos decir, y que por lo tanto conocía a todos los dueños de los periódicos desde el momento. Es lo que le permite a él, desde muy jovencito, desde los 18 años, entrar a trabajar como caricaturista, a hacer las primeras tiras cómicas que se hacen en el país en 1941. Es su papá, por ser del mundo de la literatura, por conocer a los escritores y a los dueños de periódicos, que le consigue ese primer trabajo y que marca el inicio de Carlos Cruz Díaz en el universo de las artes gráficas, cuando diseña la primera tira cómica sobre Simón Bolívar en 1941 y el año siguiente la segunda tira cómica que se hace en Venezuela sobre la independencia del país. De manera que es fundamental. Después es fundamental también porque allí comienza a conocer en los periódicos justamente a todos los escritores de la época, a quienes serían sus amigos y quienes empezarían a pedirle a él como artista plástico que ilustrara sus libros. De manera que la segunda vía de encuentro entre Cruz Díaz y el universo del diseño gráfico comienza por allí, respondiendo al pedido de sus amigos para ilustrar sus poemarios, sus cuentos, sus novelas. Y los primeros libros que él hace y donde trabaja como ilustrador es precisamente respondiendo al pedido de sus amigos, Alfredo Armas Alfonso y muchísimos otros escritores que conocen en la imprenta. Esto le da por lo demás también un conocimiento muy amplio de la literatura y del universo intelectual que no todos los artistas plásticos tienen. Él siempre insistió en que vino allí de esa lectura porque él era, para ilustrar un libro tenía que leérselo completo y lo hizo con infinidad de textos de sus amigos y después de infinidad de textos de otros artistas europeos, españoles, Rafael Alberti y también latinoamericanos que él tuvo que leer para poder ilustrar. Y eso le dio a él una cultura poco común, sin duda alguna, entre los artistas plásticos. Ya después que comenzó como ilustrador, empezó a trabajar también en revistas como Élite, que eran de la tipografía Vargas en Caracas, y donde le dan los primeros trabajos como diagramador, y que consistían sencillamente en distribuir sobre el espacio disponible un grupo de imágenes y de textos, que él hacía, por supuesto, como artista plástico que era, a partir de las herramientas de composición que le habían enseñado en la escuela, a distribuir armónicamente las imágenes y los textos dentro del espacio disponible. Eso es un poco lo que consistía el trabajo de diagramador, distribuir armónicamente textos e imágenes sobre el espacio disponible, que tiene poco que ver con el diseño como tal. Por supuesto que tiene un punto en común, está trabajando con texto, con tipografía y con imágenes, pero no le permitía, no tiene para ese trabajo elemental de distribución de imágenes y textos, no necesita el conocimiento de un diseñador, no necesita conocer la fuente y la tipografía, no necesita reflexionar sobre la especificidad del lenguaje gráfico para hacerlo. Eso lo podía hacer
a partir de las herramientas de composición que él trae de la Escuela de Artes Plásticas de Caracas. Pero en todo caso es a través de su contacto con la literatura y con los escritores que él se inicia como diseñador gráfico, sobre todo como diagramador primero, antes de empezar a trabajar como diseñador. Como diseñador el proceso vendría lentamente y va a ser en paralelo a la reflexión que él tiene que emprender como artista plástico para pasar de una pintura figurativa de corte político, de denuncia política que él hacía en los años 40 y que le daba la herramienta básica como ilustrador también de los libros, y cuando va a pasar entonces a ser un artista abstracto geométrico. Ese pasaje va a requerir de él una reflexión importante sobre lo que es el lenguaje visual, el lenguaje plástico. Y es una reflexión que él va a hacer al mismo tiempo en su obra como artista plástico, donde tiene que reflexionar, bueno, cuáles son las herramientas básicas de un artista plástico que no ilustra, que no imita el mundo natural, sino que debe inventar, ¿verdad?, un nuevo lenguaje plástico. Esa misma reflexión lo va a llevar a él a preguntarse, bueno, ¿cuáles son las herramientas específicas del diseñador gráfico? ¿Qué conocimiento debe tener de la tipografía, de los tipos de papel, de la mancha, del texto sobre la página, de su relación con la fotografía y con todo el aparato, digamos, de notas que lleva un libro? Y cómo pensar eso en su especificidad de diseño gráfico. Es allí cuando Cruz Diez empieza realmente a funcionar como diseñador. También en su relación, por supuesto, con Larry June, el californiano que llega a Venezuela a finales de los años 40, y ya luego a inicio de los 50, cuando llegan Leufer y Nedo, y lo llevan también a reflexionar de manera más consciente y más específica sobre el lenguaje característico del diseño gráfico. Va a tener también una importancia considerable en ese universo la noción de sistema y la noción de serialidad que él empieza a descubrir en su contacto con Jesús Soto y los artistas cinéticos que él descubre en París en 1955, cuando va por primera vez allá y descubre la exposición Le Mouvement que le dedica Denis René a los artistas cinéticos. Allí él descubre por primera vez la noción de sistema. Y es algo que lo vamos a ver reflejado en sus libros, que él comienza a aplicar también a su diseño gráfico, donde la tipografía, las líneas de texto, la manera como los distribuye sobre el papel, empiezan a responder a la noción de sistema. Entonces él comienza también a trabajar realmente, a funcionar como un verdadero diseñador gráfico. Es decir, pensando los elementos gráficos como herramienta del lenguaje, en su especificidad de artes gráficas. El peso de la forma se materializa en el caso de Carlos Cruz Diez esencialmente, no exclusivamente, pero sí esencialmente en su obra plástica. Es cuando a mediados de los años 50, 1954 específicamente, él se plantea liberar el color como un proyecto artístico claro y coherente. ¿Liberar el color de qué? De la forma, porque durante siglos se dio en el arte occidental una querella, una disputa entre los dibujantes y los coloristas. Esa querella entre dibujantes y coloristas que tomó siglos en el arte occidental, te repito, tenía que ver con la noción de realidad que se hacían los artistas. Quienes pensaban que el mundo era una realidad de orden estrictamente material, pues pensaban que el dibujo era la herramienta más importante de la pintura porque era la que permitía materializar mejor esa esencia material del mundo. Quienes pensaban que en el mundo la realidad no era exclusivamente de orden material, sino que habían otras realidades importantísimas, como el alma humana, por ejemplo, la naturaleza de Dios y de los santos, que no son de orden material, pensaban que el color era una herramienta tan importante como el dibujo, porque era el único que permitía expresar esas realidades no materiales del universo, pero que para quienes creían, por ejemplo, en Dios y en los santos, pues sí consideraban que eran realidades que existían, aunque no fueran de orden material. Y eso el color lo podía expresar mejor, el alma humana lo expresa mejor el color, los sentimientos humanos, la pasión, el amor, la duda, el temor, son cosas que expresa mejor el color que el dibujo. De manera que hay artistas como, Rubens, por ejemplo, que pensaban que el color era una herramienta tan importante como el dibujo, porque permitía expresar esa otra parte de la realidad del universo que existe, las pasiones humanas. Eso el color lo expresa sin duda alguna mejor que otros. De manera que siempre fue una querella muy importante, pero en esa querella, incluso quienes pensaban que el color era una herramienta importante en la pintura, consideraban que el dibujo era fundamental porque era la que permitía construir la pintura, era la herramienta fundamental de construcción en la pintura. De manera que el color jugó siempre un rol secundario para los artistas. Primero se dibujaba, luego se coloreaba.
Es lo que, digamos, le sirve de punto de partida a Cruz Diez, para quien, por supuesto, el universo como artista moderno no es solamente materia, hay también energía. Y en el mundo moderno y para la ciencia moderna, la energía es esencia fundamental del universo. Para todo artista moderno, el universo es, la materia misma está configurada por energía, de manera que el color en su naturaleza lumínica es una herramienta fundamental para un artista moderno que quiere liberarlo de su atadura material y de su atadura al dibujo como elemento formal de la pintura. Eso es posible solamente a partir del momento en el que los artistas entienden que el universo, la realidad del universo no es exclusivamente material y que incluso la materia es o tiene un fondo energético y por lo tanto inmaterial. Cruz Diez es un artista moderno que como tal le va a acordar al color un rol fundamental y va a querer liberarlo de sus ataduras formales, de ese peso de la forma, que es lo que define un poco el título de la exposición. Ahora, ¿cómo puede un artista plástico que trabaja con la forma y desde el cuerpo material de la pintura hablar de la inmaterialidad del color? Es un problema de lenguaje terriblemente difícil para un artista que le costó muchísimo tiempo a Cordier resolver. Y solo lo va a conseguir cuando él decide que llevar a la forma a su expresión mínima, que es la línea. Es en ese momento cuando él empieza a dominar ese peso de la forma para dejar que el color se manifieste en su característica de naturaleza lumínica. Hay una obra, una de las primeras obras que él hace, el color aditivo de 1959, son dos líneas finísimas, una verde y una roja que se cruzan y que generan en su cruce un amarillo aditivo. Un amarillo que no está allí ya como color químico, sino como aparición óptica por mezcla óptica de los dos pigmentos que entran en juego, que son el rojo y el verde. Entonces, por primera vez, eso es una obra de 1959, él descubre la posibilidad de hacer aparecer un color que no está químicamente sobre la tela, sobre el papel o sobre la madera, pero que es tan visible como los dos pigmentos empleados. Ese amarillo aditivo que aparece allí es un color luz, que aparece allí ópticamente, que emerge en cierta forma de la interacción entre el verde y el rojo. Ese es el inicio de su obra como artista cinético, y donde él entiende que para poder dominar ese peso de la forma sobre el color, él debe llevarlo a su expresión mínima, una línea, y de allí va a surgir, para poder, digamos, potenciar ese amarillo aditivo que aparece allí, para que aparezca con más potencia, él va a multiplicar esas líneas y va a llegar a la noción de trama, que le viene de la imprenta. Eso no aparece en Carlos Cruz Diez por azar. Esa noción de trama le viene de la imprenta y la idea de superponerlas o justaponerlas le viene también de la imprenta para potenciar esos colores emergentes, colores ópticos que aparecen por la interacción de los colores pigmentos, porque realmente hay obras en las más eficaces donde se materializa una especie de halo de luz que flota sobre la filicromía y ese es color luz, no es color material, no es color pigmento. Es allí donde yo creo que se materializa más claramente el peso de la forma en la obra de Carlos Cruz Diez. Se materializa también en las relaciones formales que se daban dentro de sus fisicomías. Cuando él trataba de generar un campo de luz, aunque fuera un campo de luz flotando sobre la obra, generaba un cuadrado, y ese cuadrado era lo que el público tenía tendencia a ver primero. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una cultura pictórica de milenios donde se ve, o esencialmente estamos acostumbrados a ver formas sobre el plano, y el público lo primero que quiere ver es eso, qué formas hay sobre una obra. De manera que esos campos, aunque fueran campos de luz, el público tendría a verlos como formas, como cuadrados, como triángulos. De manera que era otro de las luchas que tenía que emprender Cruz Diez para que esos cuadrados se vieran ante todo como campos de luz y no como cuadrados sobre el fondo. Es una lucha constante en Cruz Diez que él no va quizás nunca a resolver de manera radical, total, porque incluso en sus cromosaturaciones, que son ámbitos espaciales donde uno puede penetrar y que son espacios cromosaturados, saturados de un color rojo, de uno verde, de uno amarillo, de los colores primarios de la luz. Incluso allí el aparataje técnico que él tiene que desplegar para que podamos entrar a un espacio saturado de color es considerable, de manera que es una lucha constante entre el color y la forma, y entre Cruz Diez y los elementos formales de la pintura para presentar el color como luz que nunca termina en la obra de Carlos Cruz Diez. Por eso me pareció importante titular esta exposición El peso de la forma, porque es una lucha constante que mantuvo Cruz Diez
contra la forma para poder generar obras donde se le presentara al público el color luz independiente de la forma. También porque en el diseño, en el campo de diseño, la lucha que él va a entablar con la forma es completamente distinta. Allí sí, él tiene que pensar el peso de la forma como valor semántico, es decir, como herramienta para generar sentido en un libro. Hay un libro muy bello de Alfredo Silva Estrada, por ejemplo, que es un poemario que él concibió como una serie de frases que el público podía manipular para generar los poemas. Pero el poema no lo hacía el poeta, él solo generaba o le daba al público una serie de frases, de versos, para que el público los pudiera organizar de manera aleatoria y generara sus propios poemas. Entonces allí Carlos Cruz Diez tiene que pensar muy claramente qué forma darle a ese libro. Y allí la forma tiene un valor semántico positivo que él debe aprender a manejar también. De manera que el peso de la forma me pareció un título apropiado para una exposición como esta de un diseñador que vivió toda su vida pensando la forma en su peso negativo como en su peso positivo. Positivo en el diseño, negativo en la pintura, porque pues para él en la pintura tenía que liberar el color de la forma. Bueno, yo creo que como todo comisario de exposición, el reto principal es de generar una estructura de contenido que le permita al público comprender de la manera más sencilla posible lo que fue el desarrollo histórico de la obra de Carlos Cruz Diez como diseñador gráfico, sus principales retos de lenguaje, sus principales producciones, ¿verdad? Que es un poco lo que yo he hecho allí al dividir esta exposición en 5 secciones curatoriales que dan cuenta del desarrollo histórico de la obra de Carlos Cruz Diez y cuáles fueron los principales problemas que él encontró en cada uno de esos momentos, ¿no? También, por supuesto, la de seleccionar o, digamos, hacer la selección más clara posible para que esos problemas y ese desarrollo histórico de su trabajo como diseñador se manifieste claramente para el público en los libros, las revistas, los catálogos seleccionados. Esa selección no puede ser hecha al azar, tiene que ser hecha en función de un criterio de comisario, ¿verdad? Curatorial, para que el público pueda comprender claramente, de la manera más sencilla posible, cuál fue el desarrollo histórico de Carlos Cruz Diez como diseñador gráfico, qué relaciones mantenía, relaciones de lenguaje mantenía su diseño gráfico con su obra como artista plástico, cómo se materializó, en qué obras, cuáles entonces mostrar para hacérselo claramente visible al público, sin que sea necesariamente el público un especialista en diseño gráfico ni en artes plásticas. Como comisario, entonces, el reto principal consiste justamente en generar la estructura más clara posible para que un público no necesariamente especializado pueda comprender los problemas de un especialista, los problemas de un artista plástico, los problemas de un diseñador gráfico a la hora de resolver los problemas que se encontró a lo largo de su carrera como artista y como diseñador. El peso de la forma, el diseño gráfico de Carlos Cruz Diez, es una exposición que nace por iniciativa del Archivo de Fotografía Urbana en Caracas y que se hace posible gracias primero al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, que nos abrió sus espacios y que nos dio el apoyo de todo su equipo de profesionales, y también por supuesto a la Carlos Cruz Diez Art Foundation, que nos dio acceso a todo el material producido por el artista cinético, a todos sus libros, sus revistas, a todos sus archivos y a todo su apoyo logístico, sin lo cual hubiera sido imposible hacer esta exposición.